RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a saludar a esta hora a Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de la ONG Huayna Cuna Perú. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Luis Alberto, qué gusto saludarte. Gracias por atender la comunicación de RCR. Gracias a ustedes por la entrevista. Bien, ayer a través de un pronunciamiento, el militarizado Partido Comunista del Perú ha emitido amenazas de muerte, incluso al propio presidente de la República, ¿no? Y a otras personalidades, ¿no? ¿Qué hay detrás de este documento, Luis Alberto? Tú que eres bastante estudioso, que sigues de cerca, ¿no? ¿Cómo se mueve esta agrupación que encabezan, tengo entendido, los quispe palominos, fundamentalmente en la zona del BRAE, ¿no? Bueno, este documento puede entenderse como un ultimátum de parte del MPCP a Pedro Castillo, exigiéndole que cumpla sus promesas de campaña. ¿Y este ultimátum qué significa en esencia? O sea, que también hay el rompimiento, y cuál es el papel de Cerrón y cuál es el papel de los otros actores, ¿no? Es que ahí, para entender el escenario, hay que ver dos enfoques. Uno, el enfoque el tema del terrorismo, el terrorismo narcotráfico en el BRAE, y otro, el enfoque político. Para entender lo que pasa en el BRAE es como si dibujáramos un triángulo. En uno están los grupos de cocaleros, en el otro están los cárteles del narco y en el otro está el MPCP. Todo eso hace posible que el narcotráfico prospere en la zona. Hay que recordar que el 95% de lo que se produce en hoja de coca va para los cárteles del narco. Ahora, esos tres grupos piden la salida de Devida, la salida de USAID, la salida de la DEA, la legalización de la hoja de coca y que el Perú se convierta en un paraíso del narco. Ese es el escenario, digamos, del narcotráfico. El escenario político es uno donde diversos cocaleros y organizaciones cocaleras le piden a los quispe palominos que, mejor dicho, a Perú Libre que cumpla las promesas de campaña en la última ajuste electoral. Y parte de esas promesas de campaña es la legalización de la hoja de coca y el retiro de toda organización que tenga que ver con la lucha contra el narcotráfico. Pero además ahí también hay algo más. Los cocaleros hicieron una bolsa para la campaña de Castillo. Pero para esa bolsa no solamente aportaron, digamos, los cocaleros, también aportaron cárteles de narcotráfico. Caso el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, esos dos son mexicanos, y el Clan del Golfo, ese es colombiano. Entonces, obviamente, pues Perú Libre se siente en la obligación de tener que cumplir con su palabra, ¿no? Porque, digamos, pues ponerte en contra de los cárteles no es muy fácil, ¿no? Los cárteles tienen otra clase de organización. Digamos que el MPCP no puede llegar a Lima, pero los cárteles sí. Entonces, ahí tienen todo un problema Perú Libre, y tiene que cumplir porque además hay, como te digo, ha habido una donación de dinero. No se sabe exactamente cuánto. Esa cantidad de dinero no lo ha testificado Perú Libre en la campaña, porque es dinero que se ha ido diluyendo en esa campaña millonaria en zonas del BRAE. Tanto para propaganda para Pedro Castillo como propaganda para algunos congresistas. Ahora, en todo este escenario, ¿no? Hay que ver el tema, la presencia, por ejemplo, del congresista Bermejo. ¿Qué papel juega en todo este escenario, ¿no? Porque a veces lo sitúan cerca justamente a los productores de coca en el BRAE, a veces lo sitúan cercano, ¿no?, a los a Sendero Luminoso,
o a grupos, ¿no? Ligados justamente a esta organización terrorista, pero y ahora la presencia del ministro Luis, el ministro del Interior, ¿no? Barranzuela, ¿no? ¿Cómo entender toda esta figura, ¿no? Por un lado dice, queremos que nos garantice, pero hay quienes dicen que el ministro Barranzuela, justamente una de sus labores es frenar la erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca, ¿no? Bueno, sí, pues va a ver. Sera es un anticocalero. Él ha estado en diversas campañas de Perú Libre en contra de la hoja de coca. O sea, eso ya había que darlo por descontado. Y en cuanto a Bermejo, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, está investigado por haber recibido algo más de $1.000 de parte de los terroristas en el Brain para su campaña, o supuestamente para su campaña. Entonces ahí pues Bermejo estaría más que involucrado, pero como le digo, ahí el tema no son en sí, no son los $1.000 que había recibido Bermejo, sino la bolsa que ha recibido Perú Libre y los cárteles de narcotráfico, porque si esto se planteara de esa forma por parte de la Fiscalía, las elecciones deberían haber sido anuladas, y es más, aún pueden ser anuladas. Es decir, tanto digamos que el gobierno de Castillo, el premierato, la vicepresidencia, todo eso tendría que ser anulado. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de una campaña en la cual pues se ha involucrado dinero del narco. Este sería un tema bastante delicado, Luis Alberto, ¿no? Si es que en algún momento se logra establecer que dinero del narcotráfico de la zona del Brain ha ingresado a la campaña política, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es un tema que pasa que Fiscalía todavía no lo ha visto en su real magnitud, porque esta ha sido una operación muy subrepticia. Es decir, los cocaleros han, como te digo, han donado dinero, también han hecho campaña por Castillo, y entonces hay, digamos, muchas formas de encubrir el dinero. Sobre todo porque estamos hablando de un dinero no declarado. Y estamos hablando de que la campaña de Castillo ha sido millonaria. Eso no ha sido una campaña con simples donativos, una campaña pobre, no. Esa ha sido una campaña millonaria. Y ahora, y en todo esto, en todo este engranaje, ¿cuál es el papel de Perú Libre, Vladimir Cerrón? Tú que también sigues de cerca esto. Bueno, pues Perú Libre pues, tiene mucho que ver con el tema de la bolsa que recibió, pues la bolsa que recibió para el tema de la campaña, bolsa donde hay dinero de narcotráfico. Y el papel de apoyar a los cocaleros del BRAE es lo mismo que apoyar a los cárteles del narcotráfico, porque ahí casi todos los cocaleros trabajan para el narco, sea para los quispe palominos, sea para los cárteles de México, sea para los cárteles de Colombia. Entonces, ahí yo pienso que tiene que cambiarse el enfoque de cómo se está mirando el Brain. Aquí la mirada es o el escenario que se quiere dar a entender es que pobres cocaleros, que solamente de eso viven. No, señor, están trabajando para el narco. Ellos le venden la hoja de coca a quien sea, no les importa a quién se la venda. La cosa para ellos es vender. Y eso yo pienso que ahí, en cuanto al enfoque contra la lucha contra el narcotráfico, ahí tienen que cambiarse varias cosas, ¿no? Ahí tienen que haber cambios sustanciales, que no tienen que ver nada, por si acaso, con esas recetas fracasadas que ha seguido el Perú durante 20 años y dictadas por algunos pues grupos o ONGs de izquierda sobre cómo acabar con el narco, porque eso no acaba con el narco. Esas recetas no han acabado con el narco, al contrario, lo han incrementado durante estos 20 años. ¿Hacia dónde va el Brain en esta perspectiva, crees tú? Bueno, el Brain va hacia la legalización de la hoja de coca. A eso va el Brain y convertirse en un paraíso del narco. ¿Una zona liberada? Ya hay zonas liberadas en el Brain, en las alturas. Hay zonas donde la policía y el ejército no pueden ingresar. Y ahora, uno de esos objetivos es sacar de juego a la DEA y sacar de juego a USAID. Ese es uno de los objetivos.
por supuesto, porque ellos tienen mucho que ver con la lucha contra el narcotráfico, pero si sacas a Smith y te tiran las sopas peruanas de ahí, las bases contra subversivas, te vas a meter en otro lío. Porque imagino que la DEA al final va a llegar a la conclusión de que el Perú apoya el narcotráfico y eso va a emitir una alerta a nivel internacional. Ningún empresario va a querer venir al Perú porque va a sostener que no hay garantías para la inversión pública. O incluso pueden decir aquí para invertir en el Perú vamos a tener que pagar cupos al narco. ¿Y eso qué seguridad jurídica ofrece? Ninguna. Entonces, el Perú va a tener un tremendo problema. Yo, como te he dicho, Castillo está perdido en el gobierno. Ese señor no sabe qué cosa es gobernar, no sabe qué hacer, está perdido en el cargo. Entonces eso da la singularidad de que otros actores políticos o otros grupos empiezan a gobernar por su cuenta. Es decir, prácticamente no tenemos jefe de Estado aquí. Estamos acéfalos. La pregunta no es quién gobierna, sino quiénes gobiernan, porque acá gobierna más de uno. Panorama bastante complicado, ciertamente, que se presentan, ¿no? Y en este tema justamente de terrorismo y narcotráfico, con mayor razón, ¿no? El otro tema, ¿no? El tema de la erradicación, ¿no? Hay lenguajes cruzados, ¿no? Por un lado, Barrenzuela dice que él no dio la orden para frenar la erradicación, por otro lado aparece información en prensa de que sí, no solamente ha sido el tema de erradicación, sino también el tema de interdicción, ¿no? Claro, o sea, esa es una política clara que Venezuela, que es abogado de Cerrón, de Bermejo, digamos que tiene que cumplir, ¿no? Eso de que digamos que van a continuar la fabricación de hoja de coca, no, pues hará algunos operativos en zonas muy bajas donde prácticamente ni se produce la hoja de coca y vendrán a presentarlo como si fueran pues grandes hitos de la fabricación de la hoja de coca. O sea, esos son maniobras que pueden cometer dentro de la inteligencia de la Policía Nacional, pero que son al final de cuentas son una mentira. Entonces tenemos que ver pues muy en claro que Venezuela no puede seguir en el cargo. Además, él está metido en una serie de casos, creo que los incas del azúcar, el tema con los Aybar y el tráfico de armas hacia las FARC, y además está también ahora metido en un caso de Odebrecht, eso es lo que he podido ver en las noticias en los últimos días. Entonces no está apto para el cargo. Además, yo pienso que debe ser retirado del cargo, pero no solamente él, ahí hay otro que es un tema que se está pasando a muchos, el tema del CONARE en el Ministerio de Educación. Se le ha entregado la educación a Sendero Luminoso. Eso a mí me parece gravísimo, mucho más grave incluso que lo de Venezuela. ¿Cuál es el papel que ha tenido Carlos Gallardo, el actual ministro de Educación? Tú que también sí haces un seguimiento sobre CONARE, sobre MOADEF. Bueno, él es una persona pues que está, que es parte del CONARE, es parte del Frente Magisterial, que es otro nombre para el CONARE. Entonces lo que estamos aquí viendo pues es que todos aquellos que se llaman conaristas son pues la bancada de Sendero Luminoso en el Congreso. Y a mí me da mucha pena que no haya congresistas que sean capaces de darse cuenta de esto y ver pues que Sendero Luminoso ya está en el Congreso y que no tengan la valentía de decírselo en su rostro y aclararles el tema, ¿no? Y hacerle ver a los otros congresistas que no pueden votar pues en conjunto con gente afiliada al CONARE en temas de salud, educación o cualquiera que fuese el tema. Entonces yo ahí veo un problema muy grande en el Congreso, ¿no? Tenemos la mayoría de casos congresistas que no son políticos, que no tienen formación ni ideológica ni política. Y eso a mí me parece totalmente grave, ¿no? Porque te exhibe y te hace una radiografía de la podredumbre política que existe en el país. Y esta vez, pues obviamente, está pues enraizada ahora en el Congreso de la República. Entonces ahí yo veo un terrible problema. Y si algunas personas están, digamos, interesadas en trabajar con el gobierno, eso no es pues por el bien del país.
Eso es por las obras para las alcaldías. Eso es por la plata, pues. La plata está en las obras, pues, Hernández. Ahí está la plata. No es por la gobernabilidad, no es por la estabilidad política, no, no, no. Es por el dinero. Y algunos congresistas, al parecer, no se dan cuenta que algunos de sus líderes los hacen votar de una manera que no es favorable para el país, sino todo lo contrario. Entonces tenemos un escenario bien complicado porque el Congreso es la única barrera que tenemos para frenar al comunismo. Si se cierra el Congreso, prácticamente ya todo estará consumado. Muy bien, Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de la ONG Guaynacuna, Perú. Yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR. Muy amable, Luis Alberto. Buen día. Ok, muchas gracias por la entrevista. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.